Bendición por la Torá. Barú atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu Nikol Amim Benatán Lanu Torato. Barú atah Adonai noten a Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, eterno, que da la Torá. Amén. Gracias. Y en esta mañana estamos aquí en la presencia del Eterno, del Todopoderoso. Estamos estudiando el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, donde encontramos muchas enseñanzas maravillosas para la congregación, para el pueblo de Israel. Experiencias de las cuales nos hablan nuestros hermanos como David y algunos más, quienes escribieron estos salmos. En este día me corresponde el Salmo 109, del verso 20 en adelante, y quiero leerlo y al leerlo y después entonces voy a hacer énfasis sobre el tema que quiero tratar en este día. Dice el verso 20 en adelante, en el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamashia. Sea este el pago de parte de Adonai a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Tú, oh Adonai, Elohim mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena. Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como la langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno, y mi carne desfallece por falta de gordura. Yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Ayúdame, Adonai, Elohim mío, sálvame conforme a tu misericordia. Entiendan que esta es tu mano, que tú, Adonai, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendices tú. Levántense, mas sean avergonzados y regocíjense tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian. Sean cubiertos de confusión como con manto. Yo alabaré a Adonai en gran manera con mi boca. En medio de muchos te alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para mirar su alma de los que le juzgan. Amén. Bueno, en esta mañana el tema que voy a tratar, hermanos, tal vez nos va a tomar a todos, y es sobre la inconformidad. La inconformidad. El ser inconformes. Cuando una persona es inconforme es porque nada le gusta. Y cuando una persona está en esa condición, es una persona que vive tal vez amargada. Y miramos que en la palabra encontramos la historia de David, un rey que reinó 40 años en Israel. Tuvo momentos muy maravillosos en su reinado, en su vida. Pero miramos que muchos de aquellos personajes que estaban más bien cerca a él como líder no estaban conformes con él. Había inconformidad,
con el rey. Y a causa de esto, él le tocó pasar un momento o un tiempo muy difícil en su vida. Si nosotros miramos la historia de él, que la encontramos en Segunda de Samuel, del capítulo 15 o más atrás en adelante, encontramos cómo aún hasta su propia familia, inconformes, trataron de usurpar su reino. Por ejemplo, miramos aquí uno de sus hijos, a quien él amaba bastante, tanto que aunque cometió muchos errores, él le perdonó y estuvo más bien al lado de él. Pero este hijo quería usurpar su reinado. Y él lo hacía porque no estaba conforme con el reinado de su padre y quería él tomarlo. ¿Y qué hacía este joven? Mire usted, en el capítulo 15 de Segunda de Samuel dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía a su siervo: de una o de otra tribu de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleitos y negocios, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y los tomaba y los besaba. De esta manera hacía que todos los israelitas que venían al rey a juicio, así robaba a Absalón el corazón de Israel. Miramos aquí cómo era este joven. Se hacía la entrada de la ciudad, y aquellas personas que iban hacia el rey para presentarle sus problemas y todo, él llegaba allí, los saludaba amigablemente, los abrazaba, les daba hasta un beso, y él le resolvía sus problemas. Y dice que así cada día robaba el corazón de los israelitas, y fue cuando hubo ese problema de que este joven se ensañó y le quiso dar un golpe de estado a su padre. A causa de esto, David le tocó huir porque él sabía lo que Absalón podía hacer. Ya vemos que la inconformidad trae tantas cosas en la vida y contamina a muchas personas que están alrededor. Y esto sucedió aquí con David, y por eso usted mira las oraciones de David. Dice que él se sentía atribulado de ver cómo hablaban mal de él. Aún si miramos toda la historia, hasta muchos de los sacerdotes se fueron en contra de David. Sus muchos generales y hasta consejeros de David que estaban al pie de él,
estaban haciendo por otro lado la indiferencia con Absalón. Y por eso él dice, sea este el pago de parte de Adonai a los que calumnian, a los que hablan mal contra mi alma. ¿Cómo hacían ellos para ganarse a las gentes? Buscando esa amabilidad y hablando en contra del rey. Ya David ya está anciano, enfermo, y tal vez tomando de sí de los errores, porque David como humano tuvo errores. Y las personas inconformes toman parte de los errores que pueden haber en un líder de una comunidad, de un pueblo, para aprovecharse de los errores y comenzar a sembrar esa inconformidad dentro del pueblo y levantarse en contra del líder. Eso fue lo que hicieron estos hombres. Miramos que en el tiempo de nuestro gran líder Moshe sucedió lo mismo. ¿Cuántos, a pesar de que el Eterno les enviaba maná del cielo, tenían comida, no les tocaba sembrar la tierra, se levantaban y recogían el maná para la comida diaria? Dice que nunca sus pies se hincharon en el camino, sus zapatos nunca se desgastaron, sus vestidos tampoco, pero no estaban conformes. Había mucha inconformidad en el pueblo. Y esto llevó a que se levantaran contra Moisés y contra Aarón. Y muchas veces decían, allá cuando estábamos en Egipto, teníamos abundancia de carne, lechuga, legumbres, comida, y aquí solamente estamos comiendo maná, todos los días maná. La inconformidad del pueblo. Pero hay algo, y es que todo lo que nosotros hablemos y digamos, cuando no seamos personas conformes, sino inconformes en la vida, todo lo escucha el Eterno. Eso le sucedió hasta los dos hermanos de Moshe. Mire, encontramos en el libro de Números lo que le pasó a Miriam y Aarón. Ellos estaban allí meditando, porque a veces cuando uno tiene alguna inconformidad que no le gusta, a veces se pone y la expresa ante los demás. ¿Cuántas veces, si usted está inconforme en la congregación por algo que no le gusta, a veces llega a la casa y lo comenta con la esposa, pero los hijos están allí escuchando alrededor y ellos están escuchando lo que usted y yo estamos hablando, y eso va a contaminar a nuestra familia? Y eso miramos lo que sucede allí en el capítulo 12 del libro de Números, del verso 1 en adelante. Dice, Miriam y Aarón hablaron contra Moshe a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, o sea, una mujer extranjera. Estaban mirando el error de su hermano, de su propio hermano, para hablar de él. Mire, entonces, ¿qué dijeron? Y dijeron, solamente por Moshe ha hablado Adonai, ¿no ha hablado también por nosotros? ¿Y qué dice y lo oyó Adonai? Él escuchó
lo que estaban hablando allí. Por eso todo lo que nosotros hablemos en inconformidad, quejándonos contra nuestros líderes o contra las cosas del Eterno, Él está escuchando lo que nosotros decimos en bien o en mal. Entonces Él escuchó, entonces llamó, y aquel varón Moche era que muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Y luego dijo Adonai a Moche, a Aarón y a María, lo sacó a los tres: salid vosotros tres al Mizcán de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Adonai descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del Mizcán y llamó ¿a quién? A Aarón y a Miriam, a los dos. Y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Adonai, le apareceré en visiones y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moche, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, verá la apariencia de Adonai, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moche? Oiga, ¿no tuvieron temor? Y la nube se separó del Mizcán, y he aquí que María estaba leprosa, como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moche: oh Señor mío, no ponga ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Es realmente que cuando nosotros somos inconformes en la vida o en la congregación, y todo lo vemos como que no nos gusta, estamos amargados, no nos gusta lo que hacen, no nos gusta lo que vemos, bueno, tantas cosas, y comenzamos a comentar. Mire, esto más adelante le sucedió, es que la Escritura nos enseña para que nosotros tengamos cuidado de ser personas inconformes con lo que el Eterno nos da, con lo que tenemos, y evitemos nosotros de hacer murmuraciones con nuestros hermanos y bueno, con nuestra familia y nuestros hermanos. Quería decirles que cuando nuestro Adón Yeshua Hamashia dice que nuestros enemigos son los de nuestra propia casa, nosotros pensamos y miramos: mi enemigo lo tengo en la casa, será mi esposa, será mi esposo, será mi hijo, será mi suegra, será mi suegro, y uno comienza a andar como sin saber quién es el enemigo. Pero el enemigo es los que están en tu casa, en mí. Yo tengo mis enemigos aquí. Ellos son los que están actuando. No es mi esposa, no es mi hijo, no es mi esposo, no es mi tía, no es mi hermano. Soy yo el que estoy actuando. Dentro de mí hay muchos enemigos, que si tuviéramos tiempo, yo creo que se llevaría varios programas de mencionar lo que la Biblia habla de todos estos enemigos que hay en nosotros, las cuales tenemos que vencer. Y uno de estos enemigos es del que estoy hablando. La inconformidad es un enemigo muy peligroso, que causa destrucción si nosotros dejamos que él coja ventaja en nuestra vida. Eso le sucedió a una familia.
en la escritura, en el capítulo 16 de Números, todo el capítulo, todos estos libros, todo lo que estoy mencionando, no lo leo todo porque es muy largo. El capítulo 16 de Números trae 50 versículos, pero voy a tomar unos y se llama La rebelión de Corá. Vamos a ver quién era este hombre, Corá. Dice, Corá, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, era un levita, hijo de Peleg, de los hijos de Rubén, y tomaron gente, oiga, y se levantaron. Él, como levita, usted sabe que el Eterno llamó a los levitas que fueran separados para el servicio. Entre ellos fueron nombrados sacerdotes, y los sacerdotes vinieron de la familia de Aarón. De allí vinieron los sacerdotes. De las otras familias de los levitas vinieron los servidores del Mizcán o del templo. En ese tiempo el Mizcán era un templo que se armaba y desarmaba. Era, vamos a decir, desarmable, como podemos decir una cabaña. Usted cuando va a algún lugar arma un camping, arma y desarma. Y cada uno tenía su ministerio, que me correspondía a mi familia, a la otra familia y a la otra. Pero resulta que Corá, él quería ser sacerdote. Y como Moche no lo nombró a la altura de ser un sacerdote, sino al servicio del templo, entonces no estaba conforme con lo que le correspondía. Entonces, como no estaba conforme, comenzó a llamar a sus otros personajes allí de la comunidad y comenzó a decirle. Y se levantaron, mire, contra Moche 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación y de los del consejo, varones de renombre. Mire hasta dónde fue este hombre. Él comenzó a sembrar su inconformidad entre las personas en que estaban en alto grado. Eran príncipes, no era cualquier personaje, eran líderes de la congregación. Y él comenzó con ellos y entonces dice, y se juntaron contra Moche y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Adonai. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Adonai? Cuando oyó esto Moche, se postró de rodillas. ¿Sí ven? Entonces aquí miramos toda la historia. Y entonces miramos que no solamente, y ellos comenzaron a contaminar casi todo el pueblo, casi la mitad de la congregación fue contaminada porque diga 250 líderes allí, príncipes de toda la congregación, y ellos comenzaron a decir, pero es que nosotros también tenemos, esto sucede muchas veces en la vida. Hay personas que llegan a la congregación muy activas y todo, y podemos nosotros decir o escuchamos. ¿Y por qué ponen a fulano y a mí no? ¿Por qué a fulano le dan un ministerio y a mí no? Amén. Entonces, con su permiso, hermanos. Disculpen, hermanos, que me llegó una llamada y apagué el celular. Bueno, entonces, a veces sucede que
Somos inconformes porque decimos, pues yo tengo las capacidades. ¿Cuántos de ustedes tienen la capacidad de hacer una cosa y resulta que está en otra? Y usted no se siente bien, se siente inconforme. ¿Por qué a mí me ponen a esto sabiendo que yo soy capacitado para esto? Entonces viene la inconformidad en aquella persona y esto comienza a regarse. Se está llamándonos por lado y lado, y hay otro celular sonando. Disculpen, hermanos. Entonces, de ahí esta persona comienza a expresarse ante otros hermanos. ¿Y por qué, hermanos, a Julano sí y a mí no? Ve a la hermanita, a la hermana que es esto y a ella no, en cambio la otra sí. Hay mucha inconformidad. Y esto cuando se destapa, se viene lo que se llama la chonjara, que es donde viene la contaminación. Entonces comienza la persona muy amable a saludar a los hermanos. Mire, esto ha sucedido. Y ahora estamos cerca a las fiestas, donde vamos a tener el tevilá y todo. Y yo sé que en todo esto va a haber mucha gente inconforme. Van a mirar tal vez los errores o algo que se cometa en lo que se va a hacer y van a salir tal vez a hablar. Pero mire, si esto hubieran hecho así, si esto hubiera sido así, ¿por qué no hacen así? ¿Por qué no hacen así? Uno mira en la congregación cuántas hermanas y hermanos hay inconformes. Levanten la mano. No los veo a ninguno. Pero yo creo que si preguntáramos cuántos hermanos, hermanas son tan inconformes, levantarían la mano. ¿Por qué? Es que no me gusta, es que estoy inconforme con... Bueno, hay muchas cosas. Y esto causa malestar en muchos hermanos. Y es donde hay levantamientos en la congregación. Esto sucede desde el principio. Por eso en los tiempos en que estamos viviendo, quiero decirles como un anciano que soy y que tengo un poco de experiencia acerca de todas estas cosas que las hemos vivido en los años, de personas que son inconformes y se levantan en una congregación hablando mal del pastor, del copastor, del líder, de hasta de las hermanitas que están allá en la cocina sirviendo los tintos porque no le echó azúcar o porque esto, porque muy cargado o porque lo dejó muy clarito o porque no la atendió, porque no le dio agua. Por eso ya se están quejando. Hay inconformidad. O la hermana que está allí organizando a los hermanos en el salón que a mí me aquí que lo otro, bueno, tantas cosas. ¿Cuántos estarán inconformes hasta con la hermana Sara, que es la que está dirigiendo allí, organizando, que a veces se pone con la cabeza grande, atienda al uno y al otro? Y así sucesivamente, hermanos. La inconformidad es terrible y a causa de esto es que vienen las discordias. Y la persona que es inconforme, que siente amargura en su corazón, es una persona que es inestable en la vida. Y por eso es que vemos hermanos, familias, que a uno ahí me da pesar y todo, hermanos que hoy los vemos en la congregación, pero son inconformes y uno no se da cuenta y se van para otra congregación. Allá llegan muy contentos y alegres. Resulta que allá van a ver tal vez en todas partes la persona inconforme va a ver errores. ¿Dónde va el buey que no are? Hay un dicho. ¿Dónde va el buey que no are? ¿Dónde no va usted? Donde no va, si es una persona inconforme, que nada le gusta, que vive amargada, ¿dónde va usted que no va a haber dificultades
y no va a haber cosas que no le gusten. Errores. En todas partes hay errores. Entonces vemos a las personas corriendo de un lado hacia otro buscando y muchas veces contaminando a otras familias más. A veces cuando hay estas fiestas, que a veces gentes inconformes que no les gustó esto, la comida o cómo los atendieron y todo, se van a sembrar esa inconformidad a las familias y ellos se encargan, vamos a decir así, de dañar, contaminar a otras familias que lamentablemente no los vemos en la congregación. No los vemos en la congregación, ¿por qué? Porque han sido contaminadas con palabras tan hermosas, como lo hacía el hijo de David y como lo hacía Corá también. Pero hermanos, miramos las consecuencias. Usted sabe cuál fue la consecuencia de Absalón, ¿no? ¿Dónde terminó él? ¿Dónde terminó Corá? Y todos los 250 y todos los que se levantaron contra el pueblo. ¿Dónde terminaron? ¿Qué le sucedió a la hermana de Moche? Les tocó sacarla por 7 días fuera del campamento. Tuvo consecuencias. Asimismo, las consecuencias vienen, porque dice nuestro Adón Yeshua Hamashia que aquella persona que le sirve de tropiezo, alguno de mis pequeños que está entrando, familias nuevas que están llegando, y todas esas, si yo les sirvo de tropiezo, dice, es mejor que te cuelgues una piedra y te arrojes a lo profundo del mar, y no que sirvas de tropiezo a uno de mis pequeños. Por eso tenemos que tener cuidado en la vida. Mire lo que dice el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 16, verso 17 al 19. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en quién, en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Adón Yeshua Hamashia, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones ingenuos, ¿verdad? Hay alguien que va donde usted, donde su familia, a la casa, a visitarlos, y en vez de hablar de Torah comienzan a hablar, sí, hermanos, allá el ministro tal, o el hermano tal, o allá el grupo de alabanza, o por aquí, o el de danzas. Allá tienen su grupito. Yo también danzo y nunca me llaman a que yo pertenezca al grupo de danza. Y comienzan a hablar, sí, es que eso es así. Es que hay un dicho que se dice, y quiero decir, eso es una rosca que se forma allí. Y usted como es nuevo y comienzan, ¿verdad que sí? Eso sí veo. Y ya con esas palabras comienza a sembrarle dudas a aquellas familias. Y como ve la persona que sí le recibió, entonces sigue visitándolo y sigue hablando palabras en contra de los líderes, en contra de la congregación. Yo a veces miro cuántas personas en la congregación que han llegado han recibido de parte del pastor de la congregación bendiciones. Hay hermanos que han necesitado una sedacá, los han ayudado grandemente.
y de un momento a otro salen hablando mal del pastor, de los líderes y de la congregación, después de que los ayudaron. ¿Por qué? Porque ellos están es por sus propios vientres, o sea, que les dan y el día que no les den nada, ese día se van bravos. Y con palabras lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Mire, si nosotros miramos, hermanos, tantas cosas que suceden, queda uno como, yo me pongo a mirar y oro. Lo único que hago, cuando Moche escuchó la rebelión de Coré que estaban hablando, él cayó de rodillas ante la presencia del Eterno. ¿Qué más pudo hacer? Él no se puso a pelear con ellos o a alegar con ellos. Con aquellas personas que comienzan a hablar mal y esto, a veces toca dejarlos y orar al Eterno. Tenga misericordia de mis hermanos que se han dejado dominar de ese enemigo poderoso que se llama la inconformidad y que pueden estar contagiando a otros más para que se levanten contra los líderes que el Eterno ha puesto. Usted sí ve que Corá contra quién se levantó, contra los líderes, contra Moche y Aarón. Y nosotros también no somos santos, nosotros también podemos. ¿Cuántas personas hay que se van y forman un grupo? Es que yo también tengo palabra. Porque sé hacer una oración en hebreo, cantar una canción en hebreo o el Shema en hebreo, ya pienso que ya soy y hasta me coloco como un rabino, el rabino Humberto Jaque, el rabino fulano de tal, ¿sí ve? Entonces, para llevarse tras sí la gente de la congregación del pueblo. También por eso dice Timoteo, vamos a mirar en su segunda carta a Timoteo, ya que estamos hablando, disculpen hermanos, pero nos toca hablar la palabra para que nosotros recibamos esta palabra y no seamos ingenuos, como dice la escritura. Segunda 4, 14 y 15 dice, Pablo está hablando de un hombre que era muy cercano a él, pero mire lo que sucedió, dice, el 14, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, oigan, el Adón le pague conforme a sus hechos, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¿Sí ven? En gran manera se ha opuesto. Este hombre no hacía sino hablar mal del líder, de Pablo. Y él dijo, tengan cuidado de él, porque es peligroso y se ha opuesto a nuestras palabras. Y en el libro de Judas, que tiene un solo capítulo, este libro habla sobre los falsos maestros y todo, y él dice, en el verso 19, no va a tomar sino unos pocos versos, del 17 dice, del 17 en adelante dice, pero vosotros, amados, tened memoria, oiga, tengan memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestros Adón Yeshua Hamashia, los que os decían en el postrer tiempo, habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima emuná, orando en el Ruach HaKodesh. Tenemos que tener cuidado con aquellas personas que son inconformes y quieren sacarlo a usted de la congregación.
y decir nosotros también podemos formar. Y yo me pongo de pastor, dice el que es inconforme. Yo los voy a dirigir, no se preocupen, ustedes no van a quedar solos, yo voy a hacerle frente. Yo los voy a, bueno, aquí hay ministerios para todos. Allá no los ponían a hacer nada, aquí los necesito a todos a que trabajen. Entonces la gente ingenua, amén hermano, sí, vámonos para allá. ¿Y cuántas personas son llevadas con estas palabras? Y ellos no buscan las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino las que ya están en la casa, las que ya salieron de allá de la perdición, que están dentro de la casa, llegan a llevarse en las ovejas. Por eso es que Pablo dice que se llaman lobos rapaces, porque se llevan son las ovejas, el rebaño. Si es verdad una persona inconforme tiene ministerio, vaya, háblele a las ovejas perdidas. El mundo está lleno de ovejas perdidas y no le haga daño al rebaño del Todopoderoso. Porque el que le hace daño al rebaño va a tener sus consecuencias. Un día va a tener la consecuencia de sus malos actos, de hacer lo que ha hecho. Por eso es que tenemos que pedirle al Eterno que nos guarde, que si en mí hay ese pensamiento de ser una persona inconforme, de estarme quejando por todo en la congregación, saca de mí ese pensamiento maligno que viene de parte del maligno y ponga en mí un corazón más bien de edificación, de amor. La Escritura dice, si ustedes ven que algunos están yendo y puedes irles a hablar y los convences, ha sacado usted unas almas. ¿Sí ve? Del error, y el Eterno también te dará bendición a ti. Hermanos, oremos al Eterno para que Él nos ayude. Yo necesito que el Eterno nos dé ese espíritu de trabajo, de carga por las ovejas de Él. Las ovejas no son del pastor Ferley o del pastor fulano, no, son del Eterno. Ellos son líderes que están pastoreando las ovejas. El pastor Jacob no tiene ovejas, las ovejas las tiene Adonai, aquel que derramó su sangre en el madero, el que llamó, dijo, mis ovejas oyen mi voz. El líder o el pastor es el que está pastoreando el rebaño del Eterno, de Él. Entonces, hermanos, las ovejas son de Él, del Eterno. No vamos a confundirlas, ni a sacarlas del redil, donde están allí. Vamos a cuidarlas. Convirtámonos, como dice la Escritura, en reparador de portillos. ¿Sí? Aquel que está al cuidado. Usted puede ser un líder, un hermano en la congregación, un sacerdote que está al cuidado de su familia, de su esposa, de sus hijos, de su familia, de los hermanos. Que usted vea a alguien, usted tenga un buen consejo. Que si alguien llega a quejarse, usted lo llame y diga al hermano, ese no es el camino. Detengámonos ahí, ese no es el camino. El camino es otro, pidámosle perdón al Eterno. A Aarón le tocó decirle a Moisés que les perdonara porque habían hablado locamente contra ellos, contra él. Padre, en este momento, Padre, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Yo sé que todo lo que hablemos de inconformidades, de quejas, tú las estás escuchando. Guárdanos, Señor, de ser personas quejambrosas en tu pueblo. Que no mantengamos quejándonos unos contra otros, Padre, ni contra nuestros líderes,
Es mejor que cuando usted sienta algo contra su líder, vaya y hable con él personalmente. No se ponga a hablar con las gentes, con su esposa, con sus hijos, con todo, no. Vaya, llame al pastor, a su líder y diga, hermano, quiero hablar con usted. ¿Sí? Me siento insatisfecho por esto, hermano, ¿qué podemos hacer? El líder le dará un buen consejo a usted. Eso es lo que necesitemos. El Eterno, nuestro Adón Jesús Hamachá le dijo a Pedro, me amas y apacienta mis ovejas, cuídalas. Las ovejas están en peligro del lobo, del enemigo que quiere destruirlas. Padre, guárdanos y protéjanos. Que seamos aquellas personas que estemos, Señor, al servicio tuyo y al servicio de tu rebaño, Padre, para que ayudemos a cuidarlos y un día tú nos darás la recompensa por todo lo que hagamos para ti. Amén y amén. Vamos a hacer la lectura por haber leído la Torá. Entonces el pastor Jacob nos da esta bendición por la Torá. Barú ato Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet behayek olam natan betuheinu Barú ata Adonai noten a Torah. Bendito eres tú, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Eterno, que nos da la Torá. Amén.